Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes o noches. Estamos aquí en una nueva sesión de Jerem. Hola, hermano. Hola hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y buenas tardes al auditorio. Bien, bien. Hemos de decirles que Diego y yo estamos un poco frustrados porque justo estábamos grabando el video que tanto nos han pedido de veganismo y hubo un problema técnico y entonces no pudo salir el video. Ya llevamos la mitad o quizá tres cuartas partes de ese diálogo, de esa charla y no va a poder salir. La próxima semana nos volveremos a sentar Diego y yo para grabarlo y podérselos llevar a sus casas, a sus pantallas, en fin, para no errarle y no dejar esta costumbre que estamos tratando de adquirir, esta disciplina de subir un video por semana, Diego y yo, hemos decidido hacer una pequeña cápsula de Red Room, de esta sección en donde hablamos principalmente de cine y más en específico de cine de terror. Entonces, pues para que sea algo sencillo, algo ligero, pero también algo interesante, hoy hablaremos justamente de qué es eso que llamamos cine de terror, cuáles son algunos de los subgéneros más importantes, tal vez que Diego nos pueda dar un top 5 o top 10 de películas, no necesariamente de las que más aterren, ni de las que sí asusten, porque como él decía la semana pasada, cualquier película, eh, incluso Chabelo y Pepito contra los monstruos, puede espantar si uno está en estado de abierto. O casi cualquier película, igual y no Chabelo y Pepito, pero sí casi cualquier película. Entonces, que Diego nos dé como un top 10 histórico, más que terrorífico, histórico, como de las películas de terror más importantes de todos los tiempos, sea por el subgénero, sea por lo que implicó en su momento. No sé, pienso tipo el caso del Exorcista, el gabinete del doctor Caligari, Nosferatu, en fin, ya Diego nos dirá, seguro de estas que acabo de mencionar saldrán una, dos o quizá las tres. En fin, también quería compartirte, hermano, y lo vamos a estar haciendo en Red Room, finalmente es nuestra habitación roja, de lo que nos dijeron algunas personas sobre el video de Sinister, ¿no? Algunos de los comentarios. Y recordarles, por favor, que pueden recomendarnos películas para ver. Insisto, estoy no 100% seguro, pero estoy casi seguro que pocas serán las que sorprendan a Diego de que no haya visto. Sí, debe haber bastantes, o sea, al final nadie ha visto todo el cine de terror ni todo el cine de ningún género, creo yo, a menos que de verdad seas, no sé, un ultra super especialista, y aún así creo que siempre habrá películas de ciertas latitudes que se te vayan, ¿no? Por Claro, ejemplo, cine de terror de Nigeria, ¿no? claro que lo hay. Y ahí también, o sea, se tendría que no dormir, ¿no? Sí. Ars longa brevis. Entonces, bueno, nos dice Alan, podrían hacer un video sobre la escalera de Jacob o Jacob, Jacob's Ladder. Encuentro genial esa peli. ¿La has visto, hermano? Sí, es increíble. Es una película bastante inquietante. Es buena. Por ahí escuché que se iba a hacer un remake. Espero que no sea así. Pero sí es una película fuerte. Es de las pesadas. Y claro, sí, podríamos hacer. Yo te paso la película, hermano, para que la... Bueno, yo pienso en vieja escuela y te digo, te voy a pasar la película, pero seguramente está en internet y ya se puede buscar ahí. Pero bueno, si no, yo te la paso. Excelente. Entonces ya tenemos ahí tu respuesta, Alan. Seguro vamos a hacer un video sobre la escalera de Jacob. Eh, así que espérenlo. Iván nos dice, que creo que Iván, no estoy seguro, creo que él es el que ha propuesto, por ahí si nos estás viendo, Iván, recuérdamelo, nada más confírmamelo, este video de veganismo, una disculpa, nuevamente fue un problema técnico soso, pero en fin. Nos dice Iván, excelente análisis, recuerdo muy bien que esta película la vi cuando tenía como 14 años y en su momento la consideré como la mejor película de terror que había visto, se está refiriendo a Siniestro. Por otra parte, la película Incident in a Ghostland o Pesadilla en Infierno del director Pascal Laugier
me parece muy buena, ya que justamente no recurre constantemente al elemento del susto sino que lo complementa muy bien, a mi parecer, con un sentimiento de angustia y tensión bastante fuerte sobre el espectador. Personalmente recomiendo mucho esa película. También hay otras que me parecen muy buenas y que al mismo tiempo considero que están bastante susceptibles a poderse filosofar. Una de ellas es Lighthouse, El Faro, del director Roger Eggers, y la otra es Midsommar, del director Ari Aster. Saludos. Bueno, aquí comento, Incident in a Ghost Land. Diego y yo tuvimos la oportunidad de verla en el cine, ¿no? De hecho, creo que íbamos a ver otra. ¿Qué? Perdón, y sin saber qué de Pascal Laugier, es decir, Sí, nosotros compramos el boleto y nos metimos y ya. Ujú. y por el nombre no esperábamos mucho. Diego y yo teníamos una tradición de ir por supuesto, antes de todo esto del COVID, ya esto íbamos una vez al cine, una vez a la semana al cine, a ver de preferencia una película de terror. En esa ocasión era la única que estaba en cartelera. Nuestro cine preferido era el Cinemex Real, que está ahí en la Alameda Central, a un costado. Pero este fue en otro Cinemex, no estamos dando publicidad. Y recuerdo que era la única de terror que había. Dijimos, pues va, no se ve tan buena, no sabíamos que era de Pascal. Y nos metimos y nos fascinó. Así que seguramente en algún punto hablaremos de ella. No sé si Lighthouse, El Faro y Midsommar las has visto, hermano. Sí, Eggers es increíble. A mí me parece que la del Faro es definitivamente una oda, no nada más a cuestiones de orden Lovecraftiano, sino a la mitología griega. Es una cosa impresionante. Incluso hay fotogramas o secuencias que pueden ser adecuaciones completas a un Zeus, en fin, olímpicas. Creo que esa película del Faro es increíble. Eh, Personalmente disfruté mucho más La Bruja, pero vamos, por eso hago la aclaración personalmente, porque creo que son incomparables, cada una gira en su camino. Eh, Estas dos películas de Eggers son sobresalientes, La Bruja y El Faro son dos grandes bocanadas de aire al cine de terror contemporáneo, una buena infusión sanguínea para el cine de terror, entonces muy recomendable. Y el director de, ¿cómo se llama? Esta otra que, Midsommar. A mí me gustó más Hereditary que esta de Midsommar. Esta de Midsommar me pareció más bien escandalosa, eh, como, como una rajada en la cara, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces. Mucho escándalo, pero no me pareció particularmente sórdida, como sí me lo parece Hereditary desde las dos lecturas que se pueden hacer de la película, como algo sobrenatural o como algo más bien psicológico. Pues bueno, me parece mucho mejor esa. Pero bueno, ambas son dignas de ser vistas, salen del ejercicio coloquial del cine de terror. Entonces, sí, bastante bien. Y efectivamente, esta de Pascal Laugier, pues es increíble. No supera a su obra maestra, que es Mártires, pero sin duda es una chulada. Y hablando de mártires, hay un suscriptor que se llama Nelson Díaz que nos pone, hola a todos, en fin, cada quien habla como quiere. En el minuto 1 con 8 segundos, cuando mencionamos el Internet Movie Database, bueno, parece ser que ahí estábamos como, yo estaba recordando qué significaba, en fin, lo puso, insisto en que sí lo dijimos correctamente. Eh, pero bueno, eso queda ahí. Y luego pone Red Rooms sobre Mártires 2008, por favor, ¿no? Pone así como, bueno, nosotros, Nelson, estamos diciendo que bajo un estudio que puede ser muy criticable, que del mismo Diego habló de, habría que ver ciertos elementos metodológicos, se mencionó quién lo hizo, cómo lo hizo, y pusieron no, Sinister. perdón, Más perdón, rápido estoy de completamente favor, random ¿no?
el comentario de Nelson. Nelson está diciendo Red Room Por sobre favor. Mártires, por favor. O sea, pensé, no sé por qué leí Sinister, disculpen, lapsus, un completo lapsus que tuve ahorita. Entonces nos está pidiendo un Red Room sobre Martyrs, por favor. Y luego sí hace una crítica que yo ya había leído el comentario, ya se dice, vamos, Sinister es una peliculita para niñes, copites de nieve, ofendidites, políticamente correctes que hablan lenguaje inclusive. Entonces ya vemos que el hola todes era un sarcasmo de Nelson. Ay muchachos, con este tipo de contenido están perdiendo puntos en mi malditómetro. Y yo le respondí, hola, un par de cosas. Me parece que sí se dijo bien lo de Internet Movie Database. Y dos, la verdad es que no buscamos ganar puntos en ningún malditómetro. Esto lo hacemos porque nos gusta. Como bien dice Diego, si uno está en estado de abierto, cualquier o casi cualquier película te puede sacar un buen susto. Diego y yo hablamos de las películas que hemos visto recientemente y así como podemos hablar de Siniestro, podemos hablar de El Condón Asesino, de Chabelo y Pepito contra los monstruos, de Las Exorcista y de Incident in a Ghostland o de Mártires. Justamente, de verdad creo que eso es lo rico de no tener que posar, ser poser. Gracias por la recomendación. Créeme que nos encantaría hablar de Mártires. Abrazo. Entonces, te digo una disculpa ahí por mis lapsus. Hay un sarcasmo aquí de nuestro querido Nelson y él recomienda, digo, más allá de la crítica con fundamento, sin fundamento a Sinister, si es una película para copitos de nieve o lo que sea, creo que Mártires también, por supuesto, es una gran selección. Tú eres un gran fan de esa película. Siempre que te he escuchado hablar sobre recomendaciones o que has ido a dar alguna charla, alguna ponencia, algún centro educativo, prepa, universidad, siempre te he escuchado mencionar esa película junto con la de A Serbian Film, ¿no? Como que siempre salen esas dos por alguna razón. No sé qué Sí, piensas, hermano. sí, siempre salen por una u otra razón. Creo que Mártires es un obligado. El cine de terror francés y extendiendo un poco el cine extremo francés se erige como una de las grandes revelaciones. A mí me parece fascinante. Por supuesto, Mártires tal vez sea justamente las cuestiones filosóficas que enmaraña su trama, que me parece sobresaliente por encima de Inside, Ojos sin rostro, Dentro de la piel, Frontiers, Alta tensión, en fin, entre muchas de estas películas francesas, pues Mártires creo que tiene un contenido filosófico increíble, que sería maravilloso analizar. Y no nada más esa, dado que hay muchos canales que hablan sobre cine de terror y canales bastante buenos, pues para el auditorio luego podemos hacer mención de los mejores canales de cine de terror, y no por propaganda, sino por difundir la cultura del horror. este, Hay muchos canales que analizan estas películas y están bien y lo hacen a su modo, pero nuestra sección de Red Room pues se caracteriza por analizar estas películas desde una perspectiva filosófica. Por eso creo que ver Mártires y ver el remake norteamericano es muy importante, porque la película de Mártires norteamericana, el remake, tiene un espectro tan gringo que pues termina por confesar esta historia cultural del horror, ¿no? Cada país abraza, un poco parafraseando a Nina Auerbach, cuando Nina Auerbach dice, cada época abraza el vampiro que necesita. Bueno, pues así, cada país abraza el horror que necesita. Y es muy interesante ver cómo trabaja el tema tanto los norteamericanos como los franceses. Sin duda, la versión francesa es superior y claro que hablaremos de ella aquí. Y nuestro último comentario es de Bricia Vega, que nos dice, genial análisis, soy fan de las películas de terror y horror. He visto bastantes, pero al lado de Diego soy solo una Padawan. Concuerdo con él respecto a la saga de Saw y quedo en espera del próximo video. Entonces, habrá que hacer ahí también un video hablando y analizando Saw, hermano.
Sí, por lo menos las tres primeras partes que son, repito, a mí me gustan todas, incluso la última, que ya no se llama Saw, sino Jigsaw, haciendo referencia pues al asesino, pero las tres primeras sí son una chulada, además de que pues hay todo un discurso ético increíble. Bueno, no voy a hablar de la ética de la que estábamos hablando en el video que se nos fue, pero vamos, hay toda una construcción en torno a esto de la ética de So. Y sí, me encantaría. Podremos, de hecho, ver las primeras tres partes y después, si me honras, hermano, con una lectura de un ensayo que escribí sobre So, justamente para el Festival Mórbido, que lo critiques y que pues aquí podamos disertar en torno a eso. El ensayo se titula Fundamentación de la metafísica de una sierra y sus costumbres, una cosa así, y mi nombre. Entonces, pues ahí si tú lo encuentras, me honras con su lectura, lo criticas y podemos aquí dialogarlo para una próxima entrega. Claro que sí, hermano, me encantará. Muchas gracias por el honor. Y pues solo recordar, me gusta mucho, gracias a todos por sus recomendaciones, por sus reflexiones. Eh, Insisto, por ejemplo, en el caso de Nelson, gracias por no todas las películas que aquí veamos, analicemos, pues van a ser del agrado de todos. Algunas las considerarán más impactantes, otras menos, otras tendrán más punto de malditómetro, como tú le llamas, otras menos, en fin, eso depende de cada quien. Repito, aquí Diego y yo estamos en un ejercicio como el que hacíamos en el cine después de ver una película, incluso cuando fuimos a ver Intensamente, ¿no? Salíamos del cine, repito, casi siempre tratamos de ver una de terror, pero a veces queríamos ver alguna otra por populachera o no que fuese, y siempre salíamos del cine y con un taquito, porque ahí al lado están los tacos del Tejano, con unos taquitos, con unos chocolatitos, con un cigarrito, nos poníamos 10, 15, 20 minutos a pues dialogar sobre lo que habíamos visto, fuese lo que fuese, o también cuando no podíamos ir al cine porque no había dinero o por cualquier razón, pues yo iba a casa de Diego, Diego iba a mi casa y ahí nos poníamos ahí fue, por ejemplo, que vimos El Condón Asesino, alguna película de Tintán también, entonces siempre analizábamos y pues esto es lo que les estamos trayendo, este diálogo campechano de amigos, por supuesto, con referentes filosóficos, con argumentos, en el caso de Diego, una persona que es un fanático del cine de terror, un cinéfilo y en específico un cinéfilo de terror. Y en mi caso, pues también una persona que siempre ha gustado del cine de terror desde adolescente, eh, con otros géneros. Por ejemplo, a mí, y Diego lo sabe, yo soy un gran fanático de Cantinflas, en general del cine de oro mexicano. También me gustan mucho las películas de fantasía, en el caso ¿Pero te de... gusta más Tintán? ¿De qué? Gusta más Tintán, más cercano a la malditez. Sí, y a mí también pues me gusta mucho, por ejemplo, en el caso del cine de terror, el horror fantástico, ¿no? O el terror fantástico caso Guillermo del Toro, la tetralogía de Taboada, ¿no? Que también tendremos oportunidad de hablar de él, el libro de piedra, Hasta el viento tiene el miedo, Más negro que la noche y Veneno paradas. En fin, esto es lo que les traemos. Así que una disculpa siempre de antemano si no les gusta el contenido, si consideran que la película no es lo suficientemente maldita. Si bien esto es parte de el proyecto Jerem y el proyecto Jerem implica a los filósofos malditos, no toda nuestra vida está supeditada a la malditez. Entonces, ahora sí, hermano, tienes 10, 15 minutos para hablarnos qué es el cine de terror. Estas son las dos preguntas. ¿Qué es el cine de terror? En términos básicos, quizá tendremos otro video para profundizar sobre el tema. ¿Cuáles son los subgéneros básicos? Nuevamente, seguramente habrá otros videos en los que podemos ir indagando sobre cada uno de ellos, un video para cada uno de ellos. Y tres, si nos puedes recomendar como 10 películas que históricamente sean paradigmáticas dentro del cine de terror y sus subgéneros.
Bien, hermano, pues gracias. Eh, Habría que hacer la diferenciación, es una diferenciación preliminar, una diferenciación eh, poco sesuda, a decir verdad, entre cine de terror y cine de horror. Finalmente van de la mano y sería muy interesante algún día que nos diéramos a la tarea de hacer un poco mención de este camino que la literatura gótica tiene, porque el gótico tiene mucho que ver con el horror, por supuesto, desde los poetas de cementerio hasta Horace Walpole con el Castillo de Otranto y la larga tradición de gótico romántico, gótico terrorífico, hasta la contemporaneidad, pues ha habido una evolución en el término y en las corrientes y demás. Pero por lo menos en el cine, que no le debe poco a la tradición literaria del gótico, inglés y alemán sobre todo, eh, habría que hacer la diferenciación, repito, poco concienzuda, porque hay que reservarse este espacio del recorrido histórico, pues la literatura perdón, el cine de terror se caracteriza por ser verosímil, es decir, cine de terror es algo que podría pasar. Una película de psicópatas, una película en donde todos los elementos son susceptibles a ser vividos, pues es una película de terror. Por Mientras que, ejemplo, So. por ejemplo, Saw, aunque algunos podrían decir que los artilugios de John Kramer pues son demasiado elaborados, rayando en lo fantástico, pero claro, puede haber un psicópata, de hecho hay un documental en Netflix que se llama Genio del Mal. Los primeros 20 minutos se habla de un individuo que tiene un collarín con un explosivo y bueno, pues sí, cercano a las películas de Saw. Interesante el documental. El genio del mal o la genio del mal, una cosa así. Bueno, sí, Saw podría ser una película de terror, Psicópata Americano podría ser una película de terror, en fin, todas aquellas que son verosímiles, son susceptibles a ser vividas terriblemente en la realidad, pues son películas de terror. Incluso Mientras que, la de Scream, ¿no? ajá, la de Scream, por ejemplo, también es una película de terror, porque efectivamente puede haber dos individuos desequilibrados que terminen cometiendo asesinatos solo porque ven mucho cine de terror, ¿no? Las premisas de Wes Craven siempre tan coquetas. Eh, y bueno, el cine de horror se caracterizaría por ser más bien sobrenatural, ¿no? Todas aquellas cuestiones relacionadas con lo imposible, lo fantástico o lo propiamente gótico, terrorífico, pues estarían insertos en esta tradición. Fantasmas, hombres lobo, vampiros, zombies. Y aquí también pues depende mucho de la creencia personal. Habrá gente que considere El Exorcista como una película de terror porque cree en las posesiones demoníacas, infestaciones demoníacas, como se dice en la escatología. Y habrá gente que no y la considere de horror porque pues no es posible. Ahora, esta diferenciación tiene muchos recovecos, va mucho más allá de lo que estoy diciendo. Hay algunos autores que aducen que el cine de horror también establece una tradición gótica que se basa en literatura. El terror es más bien una situación de transgresión al espectador, como el gore, aunque sea sobrenatural. En fin, hay muchas acepciones. Esta definición básica de horror sobrenatural, terror real, pues es maniquea. Hay muchos entramados por ahí, como los que acabo de mencionar. Hay gente que sostiene que el terror tiene que ver más con la transgresión que con lo real, mientras que el horror con lo literario y demás, ¿no? Que estrictamente solo con lo sobrenatural. Vamos a quedarnos solo con esta diferenciación, porque de aquí va a partir un montón de subcategorías. El cine gore, el ultra gore, el splatter, el slasher, el gross, el torture porn, en fin, todas estas que tienen sus grandes representantes, ¿no? El cine de monstruos de los años 50, donde Japón, bueno, erigirá al más grande de todos los monstruos radioactivos, que es Godzilla y sus respectivos némesis. Cuando hablamos del gore, pues no podemos dejar de mencionar a Herschel Gordon Lewis con Blood Fist, ahí la dislexia me hace jugarretas, Blood Fist de Herschel Gordon Lewis, que termina por inaugurar el gore, el ultra gore con películas como Dead Alive, Brain Dead o Tu mamá se comió mi perro. Los tres títulos son la misma película de Peter Jackson.
antes de dirigir El Señor de los Anillos y El Hobbit, pues descabezaba a diestra y siniestra. Por cine gross, pues todas las películas de la Troma de Lloyd Kaufman, un cine desagradable, escatológico, que tiene que ver, escatológico no en el sentido en el que lo usé hace rato, sino escatológico en el sentido médico, fluidos. Slasher, pues esta década de los 80 también se caracteriza, jovencillos que escapan a un asesino tenebroso como Jason o Freddy o Michael Myers, etc. Yo creo que, y el torture porn, que bueno, ya es un fenómeno de finales de los años 90 que a mí no me gusta mucho, porque es un término que utilizaron para películas como las de Saw, la de James Wan o las películas de Eli Roth. Algunos metieron ahí, por ejemplo, también algunas películas de Rob Zombie en donde se buscaba la tortura explícita, por eso se llama torture porn. Pero a mí me parece que quienes aducen que existe un torture porn nacido en la década de los años 2000, la primera década, pues no vio cine italiano, ¿no? En donde la tortura es explícita y expresa, ¿no? En películas de Ruggero Deodato, Umberto Lenzi, Mario Bava, Argento, etcétera, pues están buscando lo explícito. Entonces, pues el torture porn es mucho más viejo. Por eso a mí el torture porn no me gusta tomarlo en cuenta. Lo dejo al lado, pero vamos, en orden a responder la pregunta que planteaste de qué llamarlo. Ahora, a mí me encanta una idea que alguna vez plasmaste, y bueno, no nada más una vez, sino la plasmas con recurrencia. Y tú has dicho que te es imposible decir cuál es tu libro favorito, porque si has leído lo suficiente o has leído mucho, pues al final no puedes decir, no puedes elegir un solo libro, ¿no? Bueno, yo me robo esta tesis tuya para hablarla en el cine. Y creo que para quienes hemos visto mucho cine de terror, es difícil elegir solamente 10 películas, 20 películas, porque hay muchas grandes joyas. Para quien no ha visto tanto cine de terror, pues qué envidia, porque está a punto de descubrir un mundo maravilloso. No debemos menospreciar al párvulo del cine de terror, sino sentir envidia por él, porque está por descubrir un mundo increíble de horrores. Así es que bien por los que han visto mucho, bien por los que han visto poco. Pero bueno, si es necesario, es menester. A ver, hermano, antes nada más Sí. de que entres con tu lista. También estarían estas como otras categorías, no quiero decir que sean subgéneros, tal vez no se consideran como tal, pero es otra manera de aproximarse al cine de terror. Por ejemplo, terror psicológico, terror ambiental, ¿no? Que Claro, por supuesto están relacionados, pero puede haber algunos matices. Terror gótico, claro, en fin. Hay también como estas otras etiquetas sí. para referir a ciertas películas. Por ejemplo, El Conjuro de James Wan es un terror, a mí me parece, de tipo ambiental, ¿no? Quizá Sí, un horror ambiental, atmosférico. atmosférico. La película de La Bruja también va por ahí. Son de pronto estas películas, o El Libro de Piedra, ahorita que hablábamos de Tabuada. El Libro de Piedra a mí me parece que es un terror de corte más ambiental. Y por ejemplo, Sinister yo lo pondría en un cierto terror psicológico, ¿no? Con toda esta cuestión de lo onírico, de los sueños, de los demonios, o en este caso sea horror, si lo quieren ver así, Claro, horror. es que justamente en lo que estás diciendo hay la segunda, la segunda acepción de terror y horror, ¿no? Es decir, hay autores que dicen justamente esta situación de la que estás hablando tú como una cuestión atmosférica, que no apela al grito, al susto, al espanto, al destripamiento. Todas estas películas que apelan a una atmósfera, a un cariz, a un sabor, a una situación ominosa, eso es horror. Terror es todo lo que tiene que ver con destripados, con espantos, con sustos, independientemente de lo sobrenatural o lo verosímil. Claro, existe también esa acepción. Yo coincido contigo en que La Bruja, El Exorcista,
¿Qué otra mencionaste? Libro de piedra. Libro de piedra, Hasta el viento tiene miedo. Son películas que tienen una atmósfera ominosa, generan una incertidumbre. La sola visión genera la incomodidad. No es necesario la representación grotesca para amedrentar al espectador, ¿no? La Como misma sucede de Hitchcock, Los pájaros, ¿no? Los pájaros, Psicosis, ¿no? Es decir, claro, todas estas películas apelan a estas atmósferas que no son, hay gente que prefiere este tipo de horror o terror, eh, pero no consideraría yo en estética que fueran mejor o peores que las que son grotescas por querer serlo, ¿no? Explícitas en sus representaciones. Efectivamente, coincido contigo. Ahora, ya para que pasemos a tu lista y nos despidamos, esta frase o esta máxima, no crean que surgió de mi mamonería. En alguna ocasión tuve la oportunidad de visitar, tomar un café con el maestro Ali Chumacero. Fuimos el maestro Jorge Hernández Medrano, que ya lo hemos mencionado, participó con nosotros en Los Músicos Malditos, hermano nuestro también, parte como de esta comunidad, de hermandad que hemos ido generando de amistad entrañable. En fin, tuve la oportunidad de ir con Jorge a visitar al maestro Chumacero ya en sus últimos años de vida, cuando de hecho ya estaba postrado en cama. Y pues cuando llegamos, lo primero que nos impactó fue el tamaño de su biblioteca, que según recuerdo eran 80,000 volúmenes. Bueno, había estantes hasta en la cocina, en el baño, en todos lados, y todos con la misma, el mismo forro, la misma pasta, ¿no? Entonces, los mandaba con una persona y pues era impresionante porque ni siquiera veías como ese caos que a veces se ven entre colores, tamaños, sabores, en fin, ¿no? En los libros, sino que era de verdad como entrar, no sé, pienso en una biblioteca medieval, en una biblioteca renacentista, moderna, de estas antiguas, ¿no? Donde era la misma hechura. Entonces, eh, pues nos impactó. Y dentro de todo esto, en la plática, mientras nos estábamos echando el cafecito, le pregunté, maestro, ¿cuál es su libro favorito? O libros, o autores, o un autor, ¿no? Y esa fue su respuesta. Solamente las personas que han leído 1, 2, 10 libros, 20 libros, 50 libros, es decir, que han leído poco, pueden decir que tienen un libro favorito, pueden elegir un libro o dos o tres favoritos. Las personas que hemos leído y al maestro nunca se le notó una altanería, simplemente es un hecho, una realidad. Las personas que hemos leído pues lo suficiente o bastante a lo largo de nuestras vidas, y no sé, pienso que un gran lector puede estar leyendo aproximadamente un libro por semana, dependerá del tipo de libro, eso ya lo discutiremos. La maestra Conchita por ahí nos decía que a veces no es tanto la cantidad, ¿no? Puedes leer toda la saga de Harry Potter o de Crepúsculo pues en una semana o en un mes y decir, pues me aventé 20 libros, 15 libros en un mes, en un año. En cambio, si dices, bueno, leí uno, pero el que leí fue el Quijote de la Mancha a lo largo de un año, o la Divina Comedia, pues es otro boleto. Pero en fin, si un lector ávido, de hecho hay una estadística que los lectores fuertes, una Poniatowska, Carlos Monsiváis, se hizo con ellos, Chumacero, esta estadística, leen aproximadamente entre 100 y 200 páginas diarias, pues bueno, ya sabremos la magnitud de cuántos libros pueden leer a lo largo de su vida. Entonces, pues imagínense elegir a un autor o a un libro entre cientos, si no es que miles de opciones posibles, ¿no? Entonces, supongo que pues es lo que dices que te pasa con el cine, pero pues ni modo, hermano, aquí hay que entrarle al ruedo, así No, que danos sí, tus 10 películas, por favor. y como te decía, no sé si fue en esta grabación en la que se nos perdió, pero es Ars Longa Vita Brevis. El arte es largo y la vida breve y no da para verlo absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, pues
unas 10 películas. Habría que hacer este ejercicio cada vez que nos veamos, ¿no? Para hacer un top 10 cada vez, porque siempre cambia, siempre cambia. Pero bueno, voy a mencionar, vámonos cronológicamente, ¿vale? Yo creo que lo primero que habría que ver es el Frankenstein de Tomás Alva Edison. Algunos consideran que es la primera película de terror, otros consideran que no. Ya había habido una serie de pequeños cortos, por ejemplo, la decapitación de la reina, un pequeño corto en el que se hacen los primeros efectos especiales de corte de toma. Eh, Algunos consideran que es lo primero, ¿no? De terror, porque se está viendo la decapitación de una reina, supuestamente. Bueno, vamos a hablar de el Frankenstein de Thomas Alva Edison, número uno, fundamental para empezar. El Inferno de 1911, si no me equivoco, una película italiana que adapta el infierno de Dante, también creo que es un obligado. Entonces ya llevamos dos, por supuesto, el gabinete del doctor Caligari, es también un obligado. El grueso de los historiadores del cine de terror sostienen que es la primera película de terror como tal, esta obra del expresionismo alemán. Nosferatu, sin duda alguna, de lo que tú has ya mencionado. ¿Qué llevamos? Frankenstein de Tomás Alva Edison, El Inferno, Gabinete del doctor Caligari y Nosferatu. Falta una más de este tenor, esta película que se llama um, Las manos de Orlak, o junto con, porque los dos están protagonizadas por Conrad Veidt, El hombre que ríe. Creo que estas películas podrían ser las 5 cronológicas. Ahora, 5 mexicanas, porque también es importante hablar de nuestro cine, que hay mucho y muy bueno. Lo mero mero vamos a dejarlo para eventuales, así es que hoy nombraremos solo unas cuantas. El vampiro de Germán Robles, por supuesto, que cabe decir, si algo le ha, bueno, hay muchas cosas que México le ha legado al mundo, pero entre esas muchas cosas, los colmillos del vampiro en el cine es propiamente mexicano. Efectivamente, Nosferatu ya presentaba colmillos en la pantalla, pero son colmillos distintos. Los colmillos, como los conocemos del vampiro, son de Germán Robles en la película del vampiro. Eh, por supuesto, Veneno para las Hadas de Carlos Enrique Taboada, fascinante. La horripilante bestia humana, también mexicana, luchadores, monstruos, operaciones y gorilas del zoológico de Chapultepec. La invasión de los vampiros y el vampiro sangriento, esos van de la mano, así es que permíteme que sean dos en una. Y el espejo de la bruja, ¿vale? Esas creo que serían en cronología. Primero nos vamos por lo internacional, la primera mitad, y la segunda mitad propiamente mexicano. Creo que esas serían las 10 recomendaciones de esta ocasión. ¿Y tú? Ay, pues mira, más bien me quedo con la idea, ahorita me aviento con algunas, pero creo que podemos hacer videos sobre top 10 de películas de cine de terror mexicanas, top 10 de películas de cine de terror antiguas, top 10 de películas de gore, top 10 de películas de Explastic, Ah, ¿no? ajá, claro, los plásticos también. Slashers, y así nos podemos ir. Pues mira, yo tengo muy en mente, por supuesto, voy a repetir algunas de las que dijiste, que fueron las que yo mencioné al inicio, El gabinete del doctor Caligari, Nosferatu, tengo muy presente El Exorcista en mi vida, yo voy a decir como un top 10 muy personal, o sea, películas que en su momento me impactaron mucho, me fueron llevando hacia el cine de terror. Tengo esta del Libro de Piedra, de Taboada, por supuesto. Eh, La de Scream, que también mencioné hace rato, ¿no? Fue una película que vi pues de adolescente en los 90s y que me gustó. Pesadilla en la calle del infierno, por supuesto. Masacre en Texas, la misma de Saw. Eh, Incident in a Ghost Land, que la vi contigo y tiene, repito, a ver,
importantísimo decir, no es que sean las que considero mejores, algunas sí, otras no. Por ejemplo, ya dijimos que Mártires es probablemente muy superior a Incident in a Ghostland. Sin embargo, para mí el contexto que la vi contigo, el momento en el que la vimos, todo lo que implicó, es decir, hay algo más allá del cine, o sea, de la propia pantalla, el ambiente que te rodea, ¿no? Entonces, esta estaría... no sé, no sé. Fíjate que ahorita, y vamos a hablar de ella nuestra próxima sesión de Red Room, quizá también por lo que implicó a nivel personal, eh, está la de Vuelven, ¿no? Esta película mexicana de reciente hechura. No es que sea la mejor, pero, pero implicó algunas cosas interesantes para mí. La de Las Exorcista, por supuesto, ya que mencionabas también este cine mexicano. Eh, el Santo contra Drácula o contra las mujeres vampiro, ¿no? Y también toda Ay, esta leyenda que dos. hay. Sí, sí, ahí vas a decir algo, hermano. Sí, uno es el santo contra las mujeres vampiro y el otro es el vampiro y el sexo, ¿no? Que es la película prohibida por el santo. Ahí donde se pelea, ahí sí se pelea con Drácula. Sí, sí, y hablaré también de las últimas dos, no sé ya cuántas llevo, pero eso, It, a la del Aro, ¿no? Tanto la versión japonesa como la versión gringa. Me gustó mucho también la de Tesis, que tiene ahí, puede ser considerada de terror. Y hay una, ¿cómo se llamaba? Que veía cuando era niño. La profecía, Mm. ¿no? Entonces, y Sí, era una genial. película que de niño a mí me asustaba mucho, me aterraba, era particularmente ominosa para mí en ese entonces. Tal vez ya no la he vuelto a ver desde hace añísimos, décadas, casi casi, pero estaría interesante verla hoy en día. Así que este sería, repito, no mi top 10 de las mejores, porque como dices, eso es difícil. ¿Qué es la mejor? ¿Bajo qué parámetro cualitativo, cuantitativo? ¿Cuánto metemos de nuestra subjetividad, de los buenos momentos, de nuestros recuerdos? ¿Cuánto metemos de verdad un estudio de latidos del corazón como el que vimos con Siniestro? Por ejemplo, también El Conjuro a mí me encantó cuando salió. En general soy un fan de las películas de terror de James Wan. En fin, creo que podemos ir haciendo top 10 de distintos géneros o subgéneros, momentos históricos, latitudes, para así, y nuevamente no son las mejores, al menos sí como las más representativas, ¿no? De ciertos países, repito, de ciertas épocas históricas y o de ciertos subgéneros. Entonces, iremos creo que haciendo este ejercicio de vez en cuando. Y pues nada, hermano, yo te agradezco mucho como siempre, pues todos tus conocimientos, todo lo que nos transmites, que repito, aquí el experto eres tú, yo solo voy acompañando el diálogo y pues, no sé, te toca despedirte de tu público. Al contrario, gracias a ti, hermano. Y muchas gracias al auditorio. Qué bueno que dan este voto de confianza a esta sección. Hay muchos otros canales que analizan más contenido de terror, muy recomendables. Y repito, esto no con ánimos de hacer propaganda a nadie, ni mucho menos, solo para difundir la cultura del terror. Este canal español de Rotten y Síncope, mexicanos, Cthulhu TV, hay otro que se llama Bicho 14, en fin, hay varios canales muy interesantes que vayan a visitar. Y bueno, pues agradezco el voto de confianza a esta sección nuestra de mi hermano y yo, en el que, bueno, analizamos más bien filosofía, que de pronto tengo la impresión de que nos hemos apasionado y hemos tocado poca filosofía en esto, pero eventualmente irá teniendo el corpus. Bueno, pues muchas gracias al auditorio por sus comentarios, por acoger el proyecto como lo han hecho. Y bueno, pues un saludo a todos y a ti te mando un fuerte abrazo, hermano. Gracias por el espacio y bueno, pues nos vemos la semana que entra.
Oye, nada más la última, mi post-scriptum. Hay una de la que me acordé que también de niño me aterraba y hoy hasta el título me da un poco de risa. No le he vuelto a ver tampoco, pero se llama Pumpkinhead, ¿no? Cabeza de Ah, calabaza. claro, ahora ya hay, creo que, no me acuerdo, son 5 o 6, ya, o sea, ya se convirtió en toda una saga. Pero claro, Pumpkinhead es increíble, increíble. Hay una canción de los Misfits, además, que se llama así. Sí, Pumpkinhead, maravilloso. No dejen de verla. En fin, muchísimas gracias a todos. Gracias, hermano. Cuídense Gracias, mucho y nos gracias, vemos en Audito. nuestro próximo episodio de Red Room y de Jerem. Hasta luego. Hasta pronto.